quería retomar el último tema que dejé. Dije que iba a dar para 2 predicaciones o 3. Vamos a dejarlo en 2 para no extendernos demasiado, no pasarnos. Y la predicación anterior, yo había empezado a hablar del tema de la herida, de las heridas, no de las heridas físicas, sino de las heridas espirituales y emocionales, que todos, y psicológicas también, que todos llevamos dentro. Entonces, en la primera de las charlas, que ya está colgada, si alguno no la ha visto la puede ver, se titula La herida humana, está en nuestro canal. En esta charla yo decía que me parecía, desde mi punto de vista, que el ser humano tiene como 3 heridas, ¿no? Bueno, yo utilizaba un poema muy conocido de Miguel Hernández, ¿no?, para decir que el ser humano tiene 3 heridas. Precisamente esta mañana he estado viendo un libro del filósofo catalán Josep Esquirol, ¿no?, que se titula, que son 3 libros, que están publicados en El Acantilado este año, sobre la herida humana también, ¿no? Y él habla de 4 heridas. Él habla de la herida, ¿cómo es? A ver si me acuerdo. Él habla de la herida del yo, de la herida de los otros, de la herida de la vida, y no recuerdo cuál es. Bueno, pero es muy parecido, ¿eh? Yo no he leído los libros todavía porque acaban de salir, pero bueno, cuando leí esta mañana el resumen, digo, mira, qué curioso, ¿no? O sea, qué casualidad también que alguien se dedique a escribir 3 libros sobre el tema de la herida humana, ¿vale? Yo decía el otro día que desde mi punto de vista había 3 heridas. Una era la herida ontológica, suena muy así, pero en el fondo son muy sencillas, ¿eh? Otra era la herida existencial y otra era la herida fáctica. La herida ontológica, que fue a la que dediqué la última charla, es la herida que al hombre le produce estar separado de Dios. Obviamente, si tú no eres un creyente, no vas a creer que esta herida existe. Pero cuando eres un creyente, de alguna manera intuyes que por bien que te vayan las cosas en esta vida, siempre te va a faltar algo. Y ese algo es porque nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para estar en comunión íntima con Dios. Y ahora no estamos. Podemos estar en amistad con Dios y en gracia de Dios, pero no estamos en unión íntima con Dios, porque eso no es posible. Porque nosotros y Dios vivimos en órdenes distintos de la realidad. Y Dios concede a este orden en el que estamos nosotros una autonomía para la cual Él tiene que salirse de él, o por lo menos salirse en cierta medida, ¿eh? Mucha gente dice, ¿por qué no remedia Dios el mal en este mundo? Es la principal objeción que los ateos hacen, y la más importante. Es una objeción muy importante a la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento y tanto mal, ¿no? Bueno, no hay ninguna explicación convincente. Pero para mí la más convincente es que Dios no interviene porque no está en este orden del mundo. Está en otro orden. Y puede intervenir en este, y de hecho lo hace, pero con limitaciones. No puede intervenir como Él quisiera. Porque este mundo en el que nosotros nos movemos tiene una autonomía que Dios respeta. Para bien y para mal. Por eso el daño que la naturaleza produce o el daño que los seres humanos producimos, Dios no los puede remediar, aunque quiera. Porque entonces tendría que saltarse esa opción que Él hizo de dejar que este mundo fuera libre e independiente, ¿no? Bueno, este sería otro tema, ¿eh? Y no me puedo enrollar aquí porque es un tema diferente. Hay una herida que es la que sentimos y por la que muchas veces nos sentimos mal. Y no es que nos pase nada, es que tenemos un defecto de fábrica, ¿eh? Es como cuando un coche te funciona. Por ejemplo, a mi suegra le vendieron un Hyundai que, por lo demás, es una marca muy confiable, pero tenía un defecto de fábrica en la caja de cambios, y es que el engranaje de la segunda, los engranajes son como unos rodillos, pues yo no sé qué le pasa a ese rodillo, que no le pudieron cambiar o lo que sea, y cada vez que metes la segunda, ¡pum!, se salta, ¿eh? El coche se puede utilizar, pero tiene un defecto de fábrica, y hay que aceptarle así, ¿eh? Porque esas cosas son irremediables. Nosotros no somos como un coche, pero de alguna manera la falta de la presencia inmediata de Dios, que es para lo que nosotros estamos destinados, nos hace que ya vengamos con un defecto de serie y hace que el hombre esté siempre en búsqueda.
está siempre en búsqueda de respuestas, está siempre en búsqueda de novedades, está siempre en búsqueda de algo que le pueda arreglar la vida, ¿vale? Y hay gente que lo encuentra, hay gente que se da cuenta de que es Dios, hay gente que no, intenta sustituirlo con otras cosas. Pero al final, hasta la gente más espiritual, si vosotros leéis, por ejemplo, el Cántico Espiritual, vuelvo a decirlo, ¿no?, de San Juan de la Cruz, una buena lectura para este verano, se lee en media hora aproximadamente, quizá algo menos. El Cántico Espiritual, escrito por una de las personas más místicas que ha existido, ¿no?, es precisamente un canto de dolor porque el amado no está. La presencia del amado no se nota. Por eso empieza diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Pues exactamente es eso, ¿no? Bueno, de eso hablamos un poquitín el otro día. Yo quería hablar hoy de las otras dos: la herida existencial y la herida fáctica. También, a pesar de las palabrejas, son dos heridas muy simples. La herida existencial es la que nos provoca la vida de cada uno. Las vidas de las personas son muy distintas. Dice el refrán que hay quienes nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y es verdad, en cierta medida. Hay gente que nace con bastante suerte y hay gente que nace con muy mala suerte. También es verdad que Jesús dice, la respuesta que Jesús dice: bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Es una respuesta contundente. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. ¿Vale? Pero el hecho es que ahora hay mucha gente que llora. Hay gente que lo pasa mal, porque hay gente que ha tenido muchas heridas en su vida. A mí me decía una vez un capellán de una prisión, me decía: yo me he encontrado con gente que me ha dicho: yo nunca he sabido nada en la vida dentro de la prisión. Es decir, en toda mi vida nunca he sabido nada que no fuera sufrir. Desde que era pequeño hasta hoy que estoy aquí. O sea, mi vida siempre ha sido pasarlo mal, siempre ha sido sufrir, siempre, siempre, siempre. Otra gente dice: pues mi vida ha sido miel sobre hojuelas. Yo nací en una familia muy buena, con buenos medios económicos, me lo he pasado muy bien y realmente, no sé, mis mayores sufrimientos han sido cuando he ido al dentista. O hay mujeres que te dicen: no, mi mayor sufrimiento ha sido en los partos. Y dices: bueno, pues eso es tener bastante suerte. Pero hay de todo. La mayor parte de nosotros nos quedamos en un término medio. Ni tanto, ni tan calvo. Es decir, bueno, pues vidas normales. También esto depende mucho de dónde nazcas. Todos los años se publica un índice de felicidad mundial por países. Y por desgracia, mira, las estadísticas no mienten. Los países más felices generalmente son aquellos que tienen un mayor índice de desarrollo humano. Y los países menos felices son aquellos que están chungos. ¿Es así? Es decir, no es sorprendente que generalmente el país más feliz sea Dinamarca o Finlandia. Ahí andan, ¿no? Suiza también. Los países nórdicos. Y los países menos felices pues son algunos países subsaharianos, Haití, Afganistán, Irak, Chad, Etiopía, Somalia. Países que llevan unas vidas muy chungas, que hay mucha pobreza, que hay guerra, que no hay justicia, que hay desigualdad, que no hay futuro. O sea que donde te toca influye en lo feliz que eres y en las heridas que recibes. Es cierto que puedes vivir bastante feliz en un país pobre y es cierto que incluso en un país rico o una familia rica puedes haber tenido una vida llena de heridas, según lo que te haya tocado. Yo a lo largo de mi vida he hablado con mucha gente. He hablado con gente de todos los colores, razas y, no sé, de algunas naciones, ¿no? Y te das cuenta de que hay una experiencia humana fundamental de herida. La gente está herida. Las heridas normalmente empiezan en el ámbito familiar. Hay un dicho hippie de la época hippie que dice: papá y mamá nos queréis mucho, pero nos jodéis bien. Y bueno, pues, que no lo digo yo, es un proverbio hippie, muy de aquellos años. Y cuando uno ha sido hijo y es padre, pues, lo ve un poco desde las dos perspectivas, ¿no? Es decir, te das cuenta de que efectivamente una buena parte de las heridas, hay una teoría psicológica que dice que la voz crítica de tus padres acaba convirtiéndose
en la voz crítica interior. Yo digo, vaya. O sea, que todas las broncas que yo les echo a los gandules de mis hijos se van a convertir en su voz crítica interior, ¿no? Vaya faena. Bueno, yo no sé si es así o no es así, pero sí que es verdad que en el ámbito familiar sufrimos las primeras heridas. Pues bueno, pues nuestros padres son humanos, aunque los hijos creen que los padres solo viven en función de ellos, ¿no? Y que después de ellos los padres no tienen ninguna razón de ser ni de existir. Por eso los hijos no pueden entender que los padres tengan algún problema que no tenga que ver con ellos, es decir, que los padres tengan vida propia. Un hijo no concibe que su padre tenga una vida. Yo a los míos se lo recuerdo, ¿no? Cuando me dicen, papá, llévame dentro de 2 minutos exactamente a tal sitio, ¿no? Yo le digo, mira, es que resulta y sucede que yo tengo una vida, ¿sabes? Ya sé que tú no lo puedes entender, pero yo tengo una vida. Aquí puede que sea muy triste y miserable, pero es una vida al fin y al cabo. Desde tu punto de vista, pero es una vida al fin y al cabo, ¿eh? Que también merece su respeto, hombre. ¿Vale? Bueno, el caso es que muchas veces los padres no son justos con nosotros sufrimos sus defectos o sus incoherencias cuando somos muy vulnerables y al final eso, bueno, pues acaba creando las primeras heridas. La socialización, yo el primer día que fui al colegio fui con 4 años. Y esto no me lo ha contado mi padre, porque no hace falta, porque me acuerdo yo perfectamente. O sea, yo no quería ir al colegio. Y ahora me doy cuenta de que quien tenía razón era yo, no los adultos. No, eso que dicen, no, cuando seas mayor te darás cuenta. Y un jamón te darás cuenta. Ahora que soy mayor me doy cuenta de que el que tenía razón era yo. ¿A qué fin tenía que ir yo a ir al colegio a hacer el tonto? Si no aprendí nunca nada. Y además ya sabía leer y escribir. Bueno, pues yo lo pasé fatal. O sea, lo pasé fatal, o sea, no quería llorar. Me tuvieron que meterme a rastras, a la fuerza. Y luego por la tarde me quería escapar. O sea, yo no quería estar allí. Y eso me pasó casi todos los días de mi vida, hasta el día de hoy. Y luego no sé por qué acabé yo haciendo sufrir a los demás, ¿no? Suele ser así, son paradojas de la vida. Bueno. Por contrapartida, yo casi siempre que mis alumnos quieren salir de clase les dejo que se salgan y cuando alguno quiere dormir le dejo que duerman. Siempre he dejado dormir a mis alumnos en clase. Tenía una vez una chica que era latina y que me dijo otro profesor que se pasaba las noches, se me dormía en clase siempre. Es decir, empezaba la clase, hacía así, pum, y se caía dormida, ¿no? Se lo comenté no sé si al tutor, que era muy fiestero, y me dijo, joder, pero si anoche a las 4 de la mañana estaba en el Caracol, en Santander, bailando salsa, con su madre. Digo, no, pues nada, entonces déjalo, ¿no? Por lo menos que duerma, que no viva traumada en mi clase. Se recuerda lo bien que se dormía en mi clase. Todos tenemos heridas en la socialización con los demás. Es inevitable que los demás niños nos hieran. Es inevitable que automáticamente cuando entramos en la sociedad, entramos en una sociedad que es competitiva y comparativa. Entonces siempre en la competitividad pierdes, porque nunca puedes ser el primero, ni puedes ser el primero en todo. Si encima tienes alguna tara o alguna... Bueno, pues entonces sufres más. Generalmente los niños más sensibles lo pasan peor y los más brutos se desempeñan mejor, o los más insensibles. Pero ahí llevamos otra. Y al final todos acabamos con una extraña mezcla de herida producida por miles de pequeñas heridas. Leí hace poco un libro de una psicóloga, una psicóloga de Bilbao, que a mí me gusta bastante. Y ella decía, a mí me llama la atención cómo muchos de mis pacientes, de mis clientes, cuando hablo con ellos, los veo muy hechos polvo y cuando me cuentan su vida no me parece para tanto. Al principio yo decía, esta gente es muy blanda, ¿no? Porque en el fondo no les han pasado cosas tan graves. Sin embargo, están muy heridos. Y decía, hasta que empecé a darme cuenta de que la herida es muy subjetiva. No responde tanto a una realidad objetiva, sino a cómo la vives tú. Cosas muy graves pueden no dejarte demasiadas secuelas, cosas que parecen tonterías pueden dañarte mucho. Y a mí me hizo pensar esta reflexión de vida. Pues, mira, yo nunca lo había pensado, ¿no? Lo que está claro es que la experiencia de la herida la tienen todos los seres humanos. Yo normalmente leo 2 libros a la vez.
tarde más o tarde menos, ¿no? Y esta semana estoy leyendo las Meditaciones de Montaigne, filósofo muy famoso francés del siglo XVI, y un libro de memorias de Natalia Ginzburg, que es una escritora comunista italiana de los años 60, ¿no? Y al mediodía suelo leer a Montaigne y por las tardes a Ginzburg esta semana. Y me hizo gracia porque en un mismo día leí que los dos decían que se sentían los más inútiles y miserables de los hombres, con 400 años de diferencia. Que tiene que ver un caballero de Burdeos del siglo XVI con una escritora italiana comunista del siglo XX. Ambos dos personas brillantes. Bueno, pues los dos se sentían que eran una mierda y que no valían para nada. Y es que además coincidió que leí los párrafos el mismo día. Y yo decía, ostras, digo, qué curioso es esto, ¿eh? O sea, que al final va a resultar que todo el mundo se siente así. Incluso la gente que menos motivos tendría, ¿no?, para sentirse así. Incluso la gente más brillante, ¿no? Más. Qué curioso. Todos tenemos esa herida de la vida. Hay heridas que son muy graves, ¿eh? Por desgracia, a mí me ha tocado hablar, por desgracia, bastantes veces con personas abusadas sexualmente en su niñez, ¿eh? Mujeres la mayoría, pero hombres también. Y eso es... Yo no concibo el dolor que puede haber ahí, ¿eh? Es decir, yo no he tenido esa experiencia, pero realmente captas de alguna forma que ahí se esconde un dolor tremendo, ¿no? Una herida que supura ciertamente y que realmente hace sufrir mucho, ¿eh? Es un caso extremo, pero bueno, sin llegar a esos extremos, pues hay otros y los recordamos siempre, ¿vale? Al lado de la herida existencial hay otra herida, que es la herida fáctica, que con el tiempo se confunde con la herida existencial, que es la herida de los acontecimientos negativos que nos pasan. Y esos están siempre ahí. Yo no sé por qué, pero a mí me da la impresión de que en la vida, por lo menos últimamente, en los últimos años, hay más malas noticias que buenas. Si partes a lo mejor de que tener salud, o tener un trabajo, o tener que comer todos los días, claro, como estás acostumbrado a eso, no es una buena noticia, para otros sí lo sería. Pero cuando vives en esa medianía, las noticias extra que te vienen casi siempre son más malas que buenas. Yo he recibido casi todas las noticias de mi vida, las malas y las buenas, por teléfono. Incluso ahora, que la gente te manda... Pero claro, una mala noticia nadie te la comunica por WhatsApp. Normalmente las malas noticias y las muy buenas la gente te llama, ¿eh? Y cuando suena el teléfono a veces te pones a temblar. Porque la mala noticia o la noticia trágica puede llegar en cualquier momento. En cualquier momento. Nunca sabes, como dice Jairo, dónde la tienes preparada. En cualquier momento puede pasar algo que de la noche a la mañana te cambia la vida, ¿eh? Hay una canción muy bonita de Silvio Rodríguez que se llama Causas y azares y que habla de eso, ¿eh? Cuando Juan se levantó esa mañana no sabía que la luz de la clara mañana era la luz de su último día. Y es así. Y tenemos que estar preparados para ello. Vivimos en una sociedad que, como no soporta el dolor porque no sabe cómo interpretarlo, cómo darle ningún sentido, intenta olvidarlo. Intenta olvidarlo a base de la dispersión, a base de no pensar y tener cada minuto de la vida ocupado por algo. Ocupado por las redes sociales, ocupado por miles de estímulos que te impiden pensar. Pero cuando el golpe llega, es doblemente devastador, porque no estás preparado para él. Y entonces, al final, lo que se nos crea es una generación muy floja, porque no está preparada. Es lo que se denomina, lo que los psicólogos sociales denominan la generación de cristal, que es la generación del mira a mí no me toques, porque no estoy preparado, claro. Si nunca piensas en el dolor, pues nunca estás preparado. Si nunca lo reconoces o lo recibes, si no quieres saber nada del dolor de nadie, pues cuando te llega a ti no tienes defensas, ¿eh? Es como el COVID, que te ataca porque no tienes defensas. Y hay que estar preparado para esta herida fáctica, porque continuamente se da.
Y es que nunca lo sabes. O sea, no sabes qué va a pasar mañana. No lo sabes. Cuando te dan unos análisis y el médico te los da, pues no sabes exactamente esos análisis lo que van a decir. O cuando te hacen unas pruebas de algo, o cuando sientes un síntoma de algo. Esto no quiere decir que tienes que vivir con el temor, pero tiene que decir que tienes que vivir consciente. Y sobre todo tienes que decidir qué haces con la vida mientras la tienes. Yo siempre acabo en lo mismo. ¿Vale? Hasta aquí la herida. Yo no puedo decir, joder, pues nada, dan ganas de salir de aquí y marcharse a, no sé, a las fiestas de Thanos, no sé si siguen todavía, o a las de Torlavega, que ya yo creo que empiezan ya hoy también, o a coger una borrachera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? O los cristianos, ante todo este mogollón, que he resumido mucho, ¿qué podemos hacer? A ver, yo creo que la herida, lo primero que hay que hacer, yo creo que hay una serie de pasos que puede que no arreglen mucho, pero que siempre arreglen mucho o arreglen poco, son pasos en la dirección correcta, son pasos curativos. El primer paso es reconocer la herida. No mistificarla, ni espiritualizarla, ni ocultarla, ni pisarla, ¿no? Porque cuanto más la pises y más la escondas, se va a poner peor. Con las heridas psicológicas y espirituales sucede lo mismo que con las heridas físicas. Cuando los tejidos se rompen, taparlos sin más y no hacerles caso no es lo mejor. Hay que hacer justo lo contrario. Destaparlos, limpiarlos, coserlos, desinfectarlos, curarlos y tener paciencia. Con las heridas psicológicas hay que hacer lo mismo. Pero el primer paso es reconocerlas. El primer paso es reconocerlas. El segundo paso es no avergonzarse de ellas. Porque todos las tenemos. La herida forma parte de la existencia humana y forma parte de lo que tú eres. Si tú no hubieras tenido las heridas que has tenido, tú no serías quien eres. Por eso cuando la gente a mí me habla de la reencarnación, y yo respeto mucho todas las creencias, bueno, casi todas. Yo respeto la creencia en la reencarnación, pero yo digo, pero vamos a ver. Si yo ya no soy yo, no tengo el mismo cuerpo, no he tenido la misma historia, no he tenido los mismos padres, no he tenido las mismas vivencias, no he hecho las mismas cosas, y encima no me acuerdo de quién fui, ¿cómo coño voy a ser yo? Será no sé quién, pero yo soy yo precisamente por eso. Son todas esas cosas quienes hacen mí yo. Sin esas cosas yo ya no soy yo. Entonces yo no puedo creer que yo perviva fuera de esta vida, porque esta vida es la que hace precisamente que yo sé quién soy. ¿Vale? Digo con el máximo respeto, ¿eh? O sea, no quiero aquí polemizar ni meterme con nadie, por supuesto. Hay que reconocer la herida, hay que aceptar la herida, hay que confesar la herida. Cuando tú sacas algo de tu interior, pasa algo. El primer acto curativo de la terapia de relación de ayuda que se hace en base a las palabras es que de pronto una realidad que es subjetiva tuya, al ponerla delante de otra persona, la hace subjetiva. Y a partir de ahí pierde una parte del poder maligno que ejerce sobre ti. La Iglesia ha tenido siempre la enorme sabiduría de la confesión. Otra cosa es que se haya hecho siempre bien. Pero la confesión, Jean Delimol, el historiador, lo decía, ha sido un instrumento formidable para el hombre moderno para conocerse a sí mismo. ¿Por qué? Porque al reflexionar sobre tus pecados y sobre tus heridas, ya las estás sanando. Y cuando las sacas y las compartes con alguien, las objetivas dejan de ser algo que te afecta solo a ti. Ya es algo compartido por alguien, independientemente de lo que ese alguien te ayude o no te ayude. Pero es algo compartido. Y por consiguiente ya es menos doloroso, no llevas tú solo la carga. Eso no quiere decir que haya que andar churrándolo por ahí a todo el mundo. Porque hay gente que siempre cuenta lo mismo a todo el mundo. Eso ya no cura. Eso convierte la herida en una obsesión. Pero a una persona o a un grupo escogido de personas es profundamente terapéutico. La herida, además de confesarla, es muy importante tener una actitud curativa hacia ella.
¿Qué es lo que cura las heridas? Yo creo que hay dos errores que podemos cometer con respecto a esto. Y creo que esto que voy a decir es importante. Con las heridas hay que hacer dos cosas. Una de ellas, hablo de las heridas físicas, las emocionales es igual. A veces tienes que hacer algo agradable, como es, pues no sé, poner una pomada antibiótica o un calmante que te quita el dolor. A veces tienes que hacer algo doloroso, como por ejemplo coser. La primera herida gorda que yo tuve fue que me partí el labio cayendo de un banco. Me partí el labio así, chas. Y yo no sé si es porque no tenían anestesia o por qué, también me acuerdo perfectamente, me cosieron el labio a pelo. Tenía 4 años. Y me dolió un montón. Sí, es esta cicatriz que tengo aquí. Las cicatrices dan un toque viril y tal, pero cuando te las haces, joder. ¿Cómo era el jugador este de la selección francesa que no se las quería? ¿Cómo se llama este tío? Este que juega el Bayern, Ribéry. Ribéry tenía la cara hecha un desastre, porque tenía un accidente. Decía, hombre, ¿por qué no te operas? Le decía, no, porque soy defensa, era defensa del Bayern. Esto me da un toque malote y tal, que intimida a los delanteros y tal. Bueno. Hay veces que una herida hay que coserla y duele. Otras veces le das un calmante y eso es más agradable. Con las heridas emocionales hay que hacer lo mismo. Hay veces que cuando una persona herida te viene, tienes que quererla, tienes que aceptarla, tienes que abrazarla y besarla, decirle que estás con ella, tienes que permitirle que llore contigo. Y a veces tienes que llorar con él. Eso es bueno, es agradable. Pero hay veces que tienes que coser, suturar, sajar y limpiar. Y eso significa coger a la persona y decir, para curarte, chaval o chavala, tienes que hacerte daño. Tienes que quitarte estas fantasías, estas tonterías que tienes. Tienes que coger tu vida con tus manos y atreverte a sanar. Y eso duele, pero hay que hacerlo. Cuando te pegas una leche muy gorda en algo y te partes la cara literalmente, pues lo primero que hay que hacer es limpiar y coser. Y duele, pero hay que hacerlo. No pueden darte solo calmantes y mandarte para casa. No, eso no vale porque al día siguiente vas a tener una infección como la copa de un pino. Duele, pero hay que hacerlo. En la herida hay que acoger al que tiene la herida. Y hay que quererle y amarle. Y hay que hacerle sentir que estás a su lado. Pero a veces tienes que menearle, darle un buen meneo, darle un collejón y decirle, espabila, no te quedes ahí. Y eso duele. Y la gente que no quiere el dolor, ¿sabes lo que pasa con ella? Que no se cura. Que no se cura. Entonces, esto es muy importante. Y por último, yo creo que la herida lo que hay que hacer es vivirla como una gracia y no como una desgracia. Esto es lo más difícil. Cuando Pablo habla en la segunda a los Corintios, ¿no?, de la famosa espina que él tiene, ¿no?, que le hace sufrir y tal, nadie sabe a qué se refería, ¿no? Hay quien se atreve, por ejemplo, James Dunn dice que probablemente que él, si tuviera que apostar, apostaría por unas migrañas extremadamente dolorosas. Lo que fuera. Es algo que a Pablo le hacía sufrir mucho. Y él, que tenía una relación, bueno, debía ser muy especial con Dios, ¿no?, porque si subió al cuarto, al quinto cielo y todas estas cosas, y debía tener una relación muy potente con Dios. Y Dios le dijo, no te voy a curar porque te basta mi gracia. ¿Cómo que te basta mi gracia? ¿Qué significa eso? Que de alguna manera el sufrimiento, esto ya lo hemos dicho alguna otra vez aquí, tiene un valor salvífico, que nosotros mandaríamos a tomar por el saco, si pudiéramos, pero tiene un valor salvífico. El sufrimiento de alguna manera cura. Dice Isaías, por sus llagas fuimos curados. Y Pablo dice también otra frase extremadamente extraña, muy poco comentada, cuando me parece muy importante en el Nuevo Testamento, cuando él dice, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de la cruz de Cristo. Completo en mi carne lo que falta a la cruz de Cristo. ¿Cómo lo que falta a la cruz de Cristo?
Es una frase misteriosa. La deja ahí. Pero da a entender que de alguna manera hay algo en nuestro sufrimiento que es redentor. ¿Para quién? No sé, para nosotros, quizá para los demás, quizá de una forma espiritual extraña, no sé, no lo sabemos. Juan Pablo II escribió una carta encíclica muy bonita, quizá para mí una de las mejores que escribió, que se llama Salvifici Dolores, es decir, el dolor que salva. Y es una meditación sobre el dolor y cómo el dolor finalmente redime. El dolor vivido por un cristiano, el sufrimiento, la herida que un cristiano vive, no solamente cuando la vive bien, haciendo lo que tiene que hacer y en esperanza y en caridad, no solamente le redime a él, sino que también redime a toda la Iglesia. Y esto es misterioso, pero es interesante. Así que no hay que avergonzarse de la propia herida, porque al final la propia herida es una fuente de santificación. Claro, cuando estás herido, lo estás sufriendo, dices, pues ya le podían dar la santificación, vamos, o sea, de verdad, te la dejo toda para ti, toda para ti. Pero claro, las cosas son así. Y por último, ya termino con esto, no hagamos de la herida una excusa. Porque como estoy muy herido, como no sé qué, como no sé cuánto, me paso mi vida intentando curar mi herida. Y me paso el momento perdiendo el tiempo. Y me paso la vida de retiro en retiro, de sanación, a ver si se me cura la herida. Yo no niego que la sanación sobrenatural de las heridas del cuerpo y del alma se pueda dar en un momento determinado. Yo en 45 años de vida cristiana creo que no he visto ninguna. Yo. Si otro las ha visto, pues estupendo. Yo creo que no he visto ninguna. Pero sí que he visto gente muy herida, con la gracia de Dios, coger su vida con sus manos y hacer de su vida una fuente de sanación para otros, con herida y todo. He visto gente venir de la delincuencia, he visto gente venir del mundo de la droga pero metida hasta las orejas, he visto gente venir de abusos, venir de experiencias traumáticas, he visto gente, venir de matar en la guerra, probablemente, y de haber visto cosas terribles. Y cómo asumir todo eso y a pesar de todo eso convertir sus vidas en una fuente de sanidad para el resto de los seres humanos. Esa es la verdadera sanidad. Esa es la que tenemos que buscar. Por eso no hay excusa. Si te centras en tu propia herida y no sales a amar a los demás, estás perdido. Porque es solamente amando cómo te vas a curar. Solamente vas a curar tu propia herida curando la del prójimo. Si te centras en ella y solo en ella, estás perdido, chaval. Entonces sí que no hay nada que hacer. Entonces estás condenado a vivir una vida miserable y estéril. Si dices, yo no puedo, con lo mío tengo bastante, ay, qué malito estoy, ay, qué pobrecito soy, ay, qué mala suerte he tenido. Pues nada, ahí te quedarás. Y te aseguro que no sanarás. Por lo menos yo no conozco ningún caso. Así que pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé amor, porque al final todo se resuelve en amor. Hay que quererse a uno mismo y querer a los demás. Y si consigues vivir así, aciertas, y si no consigues vivir así, pues te equivocas. y pierdes tu vida. Y ya está. Esa es toda la cuestión, ¿no? Bueno, es muy superficial lo que he dicho, muy por encima, pero yo creo que hemos tocado algunos puntos que pueden ayudar a reflexionar, ¿vale?